no podemos dejar de lado la correcta trayectoria de Bruno Yufra. No es un delincuente que tiene una trayectoria permanente, en absoluto. Es una persona correcta, que ha sido un buen comunicador, que llega a ser ministro y como ministro se ha venido desempeñando bien. Entonces, pero la verdad que estos videos y audios, que estoy completamente de acuerdo con usted en que tienen que ser escuchados completos y que además no se puede sancionar ni siquiera socialmente a alguien sin haber escuchado su parte y que ejercite su derecho a la defensa, pero desinflan un poco la carrera, porque esta parte editada, por lo menos, habla de una catadura moral. Bueno, lo que pasa es de que, ¿no? mira, cualquier conversación que nosotros podemos tener en un café, si es editada y sacan solamente aquellas cosas que podrían ser objetadas, pues va a generar una mala opinión. Por eso yo creo... No estoy seguro, congresista, y Mira, acá me voy a permitir una infidencia. A mí me ha tocado conversar con usted fuera de cámaras en alguna oportunidad y usted nunca ha sido capaz de decirme una cosa así. No, pero no estoy hablando de lo de Bruno específicamente, sino claro, la perversidad pero digamos, que puede haber con una edición. Sin duda puede haber animadversión en la edición. ¿Me entiendes? O sea, mira, pero hay una políticos coma puede cambiar que el juegan sentido de la dentro de... palabra. Sí, pero usted con coma o sin coma no hubiera hecho una cosa así. Claro, de acuerdo, pero en todo caso yo lo que creo es de que se tiene que investigar y tener una idea de todo el audio en contexto o el video completo. en contexto completo. Ahora, el señor Mamani no los ha entregado, ¿no? Tenía plazo hasta hoy y no ha entregado nada. No ha entregado nada, lo cual me llama la atención. La congresista Maritza García lo acaba de poner en Twitter. Porque me acaba, o sea, a mí, cuando me he enterado de eso, me acabo de enterar hace unos minutos, me llama la atención de que él amenace con tener un audio y no lo presenta. Bueno, que lo presente, porque tampoco se puede permitir que se denoste pues de la honra de las personas de una manera tan ligera sobre la base de audios editados. Quiero dejar en claro lo siguiente. La bancada tiene clarísimo que esto se tiene que investigar. La bancada y el gobierno, como el presidente señaló en su mensaje a la nación, tiene como uno de sus objetivos centrales la lucha contra la corrupción. Pero eso no significa que la injusticia se convierta en la bandera, pues, ¿no?, de esa lucha. Entonces hay que escuchar a todas las partes, el fiscal tiene que hacer su trabajo y no tomar una decisión anticipada sin que se haya investigado adecuadamente. Eso ¿Qué es lo que nos corresponde en realidad a todos los peruanos? Y hablando de este Porque mira, respeto, Mijael, sí, es necesario decir una cosa. No podemos seguir comportándonos como una sociedad medieval, en la cual sobre la base del rumor, la especulación o sobre la edición se toman decisiones. Y hemos visto cómo la lucha contra la corrupción puede llevar a una suerte de exageración. Entonces se requiere de mucha cabeza fría, pues hemos visto varios casos en los cuales han entrado y han salido de la cárcel, pero la reivindicación social no se da. El señor Graña lo acaban ya de soltar. Los señores Humala, yo lo decía el otro día, están presos hace 8 meses sin acusación. Claro, entonces... Y eso es un atentado al republicanismo, ¿no? Mira, casualmente, o mejor dicho, históricamente la sociedad avanza generando derechos para aquellas personas acusadas para evitar ese comportamiento tribal, medieval. Claro, la madurez de una república se ve en cómo trata a sus acusados. Entonces, cuando nosotros vemos de que acá, con una ligereza impresionante, cualquiera puede ir a la cárcel o se dice es culpable, pues simplemente esto me puede generar 10.000 comentarios negativos en Twitter, ¿no?, indicando inclusive Juan Sepúlveda está en contra de la lucha contra la corrupción. No me interesa. La función de un político es salir al frente de una corriente generalizada que desde mi punto de vista está equivocada. Estuvo equivocado en el cargamontón que le hicieron al presidente Kuczynski, me ratifico. Está equivocada en la forma como se denosta las honras de las personas, me ratifico. Porque si yo voy a ser parte de ese montón que empieza a tirar piedras, pues me alejo de la política y me dedico a mis cuestiones personales. Si yo hago política es porque creo que cuando siento que la opinión pública está equivocada, uno tiene que salir al frente. Y en este caso específico se tiene que investigar a fondo para evitar de que se empiece a calumniar a diestra y siniestra. Ahora, una de las personas que, vamos a decir, coloquialmente ha pasado piola, es el congresista Mamani. ¿No? Porque incluso desde algunas voces quizá un poco termocéfalas, se le ha dicho que es un héroe. Así es, ¿no? pero ese es... Y hay que investigar también a Mamani, ¿no? Así como a Yufra y a Bienvenido Ramírez. Por supuesto, todos, ¿no? Es la consagración del mundo al revés, ¿no? O sea, acá los antivalores se convierten en los fundamentos de la declaración de heroísmo de un individuo como el señor Mamani, cuando la sociedad debería condenarlo. La trampa, la celada, tremenda la actuación bajeza, además que se manda, ¿no? Claro, y la trayectoria, ojo, porque cuando uno analiza a un individuo, no solamente tiene que ver la punta del iceberg, la parte periférica, el comportamiento final, sino cómo ese señor ha tenido una trayectoria y tiene una serie de condenas, de acusaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando... Además, acá le hago un paréntesis que me parece justamente importante para poder entender la parte que no vemos del iceberg. Con gusto. A este señor lo han preparado, ¿no?
Ah, por supuesto, él no puede haberse colocado los dispositivos para grabar. ¿Y hasta dónde O sea, cree se que requiere de llega cierto este nivel nivel de preparación, de autoría inmediata, podemos decir? No lo sé, pero eso es lo que se tiene que investigar, porque si hablamos de una celada, de una provocación, de que él busca la cita, pues estamos hablando de alevosía y premeditación. ¿Y cuántos para congresistas buscar cree que algo. participaron en esto? No lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Pero más es de algo uno? que no puedo determinarlo. Pueden ser más de uno, no lo sé, pero en todo caso yo creo que cuando Fuerza Popular sale erróneamente a decir que no investiguen al señor Mamani, que es un héroe, pues se equivocan. Pues ellos están generando las condiciones para que se cuestione al mismo Fuerza Popular por este tipo de prácticas vedadas. Yo creo que ellos deben ser los primeros en poner a disposición de la justicia, y si no lo quiere hacer el Congreso, que lo haga la Fiscalía para llegar al fondo del asunto en el señor Mamani. De ninguna manera puede estar exonerado de las investigaciones este señor. Y además, ¿considera usted que lo que ha cometido hasta el momento, ¿no?, de estos indicios que se empiezan a configurar en contra de Mamani, son igual de graves que los que pesan en contra de Ramírez, por ejemplo? ¿De Joaquín Ramírez? No, de Bienvenido Ramírez. Ah, de Bienvenido Ramírez. Bueno, en el caso de Bienvenido Ramírez vemos que es una persona que plantea una serie de frases. Guturales, ¿no? No solamente eso, sino que también que pueden tener algún tipo de connotación delictiva, ¿no? Pero por otro lado también es importante ver la edición en el caso de Bienvenido Ramírez. Tampoco yo lo condenaría a priori, porque yo, por la propia experiencia que tengo en el ámbito de la política, sé perfectamente que una edición puede llevar a una condena anticipada sin que necesariamente se justifique. Una sola frase puede ser dañina para toda la sociedad, de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que tú has planteado hace un instante, pero para llegar a la precisión del acto delictivo tenemos que escuchar todo. El contexto completo, también, porque además sí hay una diferencia entre pues la fanfarronería y el crimen, ¿no? Así es, por eso también creo que los Avengers, como así se llaman, separándolo a priori, están haciendo un gesto político, pero que no necesariamente es justo, ¿no? Pues hay que ver todo el contexto, pues muchas veces acá en el Perú somos muy ligeros para acusar a las personas. Ahora, cuando se conoció, se difundieron estos audios, muchos pensaron que Kenji Fujimori había quedado contra las cuerdas y que ese era el fin, por lo menos en el corto plazo, de su carrera política. Mira, pero el domingo contraatacó con este video que va, ¿no?, nivelado un poco la cuestión, por lo menos en términos de amenaza. No solamente eso, Mijail, yo creo de que un político es muy difícil que muestre estertores de agonía públicas, ¿no? Al contrario, revive. Le puedes cortar un miembro y como algunos mutantes crecer de nuevo sin ningún problema. En todo caso... Los Avengers, sobre todo. Los Avengers, claro. Entonces, cuando señala a la gente, ya están muertos, están liquidados, pues se equivocan. La política te lleva a unos escenarios absolutamente complejos e impredecibles. Lo que hoy puede significar el triunfo de una determinada persona o el posicionamiento político de una agrupación o la soberbia que nace como consecuencia de una victoria pírrica, y digo pírrica porque acá todos hemos perdido, pues simplemente mañana se transforma en todo lo contrario. Si el juez determina de que hay cierta culpabilidad a raíz de un nuevo audio que pueda salir de Lavallato, etcétera, etcétera, contra Fuerza Popular, pues van a estar liquidados. Y espero que así no sea, o contra otra agrupación. Entonces, la política es pendular. Y una de las cuestiones que ha llevado este fraccionamiento es la soberbia existente en algunos miembros de Fuerza Popular, no necesariamente los hechos vinculados a actos de reparto presupuestal o cosas por el estilo. La falta de camaradería, la falta de cohesión entre ellos, dice usted, entre ellos mismos es lo que ha llevado a este desgajo, y eso no se soluciona con más ataques o cosas por el estilo. Yo creo que allí ellos tienen todavía mucho trabajo para poder conformarse como una real agrupación política, ¿no? ¿Habla usted de la facción disidente o de ambos, de Fuerza ambos? Popular como tal? O sea, Fuerza Popular se desgaja porque ellos generan las condiciones para eso. ¿Y cómo? Sobre la base de separaciones, unos son provincianos, otros me caen bien, otros no. Entonces, si no hubiera existido eso y realmente hubiera habido una cohesión, ten la absoluta seguridad que no se llegaba a esto. Ahora, también se ha dicho que hay este proceso en camino para pues remover la investidura de congresistas a algunos de los imputados, ¿no?, sobre todo el señor Ramírez, el señor Bocángel y al propio Kenji Fujimori, y que si es que ellos salen del Congreso, habría pues el ingreso a accesitarios que no necesariamente son leales a Kenji. Entonces podría haber un, digamos, un contraataque en términos de reganar su mayoría por parte de Fuerza Popular, ¿no? Claro, mira, allí nosotros vamos a ser absolutamente justos. Yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ese sentido no puedo adelantar opinión, pero sí te puedo señalar que en la subcomisión siempre hemos tratado de ser absolutamente objetivos, porque la consideramos que dentro del Congreso es una de las subcomisiones que tiene mayor institucionalidad. Es decir, que se desenvuelve sobre la base de hechos objetivos, que busca
Además, en la práctica son las comisiones con más poder, ¿no? Y que es muy observada por las facultades de Derecho, es una cuestión que exige de nuestra parte bastante sobriedad. Entonces, cuando llegue el caso de estos parlamentarios, si no hay una real infracción constitucional, no pasará. Ahora, por el lado de ética, de la Comisión de Ética, pueden ellos juzgarlos, ¿no? Investigarlos y determinar de que hay una culpabilidad y se verá en el Pleno si merecen el desafuero o no. O no, claro, y ahí luego tendría que enfrentar el tema Pero no tengan la menor duda que si lo que se está buscando es simplemente sacarlos para que entren otros, sin que de por medio exista la justificación real, pues se dirá con absoluta claridad para que todo el mundo entienda de que es una vendetta política. Lo peor que puede pasar en nuestro país es que actuemos en función de vendetas, de ajustes de cuentas, ese componente, ese síntoma mafioso, ¿no? Que le hace tanto daño a la política. No nos estamos dando cuenta de que el cartel que se vayan todos ha sido guardado momentáneamente por esta esperanza que genera un nuevo gobierno, o mejor dicho, una nueva etapa del gobierno a cargo de Martín Vizcarra. Como hemos dicho aquí varias veces, ese que se vayan todos es fertilizante para un radicalismo de izquierda o derecha. Claro, le estamos dando banderas a todos aquellos que dicen que la democracia no sirve. Se utilizan términos equivocados para etiquetar, con el mismo error que se etiquetó a Valentín Paniagua, porque tampoco, aunque ese es otro tema que podría ser mejor discutido, en el caso de llamar gobierno de transición a un gobierno que es continuación y no transición. O sea, acá no ha habido cambio de régimen, es decir, de régimen dictatorial. No, aquí no ha habido una interrupción de causa democrática. Así es, y dicen el gobierno de transición del señor Martín Vizcarra, una atrocidad desde el punto de vista argumental. Acá es la segunda etapa del mismo gobierno y no podemos etiquetarlo de transición porque ese va a ser el justificativo en base que van a utilizar esa ignorancia, ¿no? Claro. Los antis, para poder boicotear a la democracia. Ahora, una declaración que ha sido importante y que de alguna manera no ha tenido la bulla política que suelen tener las declaraciones de Alan García, y esto tiene que ver con lo que ha pasado con Vizcarra y de repente con el partido de fútbol, que termina siendo siempre un factor ahí importante, es que en esta entrevista que confirió para este canal, el señor García dijo que prácticamente el señor Kuczynski había ganado con 40.000 votos que se lograron a través de evitar que las Fuerzas Armadas voten. Y usted con formación matemática me imagino podrá rebatir esa idea si es que así lo considera. Bueno, no solamente eso, ¿no? Sino de que es extrañísima la ligereza con la cual habla el expresidente García, no sé qué está buscando hacer, que aporte las pruebas que él tanto reclama para otros casos, por ejemplo, ¿no? Acá no ha habido ningún tipo de manipulación, pues eso significaría cuestionar el origen de un gobierno democrático. Pero es cierto que se evitó que los policías voten. No, eso es absolutamente falso. Los policías han podido votar sin ningún tipo de problema. Pero aún así, yendo ya a la declaración del expresidente García, a mí me parece sorprendente que una persona que reclama permanentemente pruebas actúe con tanta ligereza siendo él un jefe de Estado y siendo la persona indicada, ya que como él dice está libre de culpa, la persona indicada para colocarse por encima del bien y el mal y no ponerse a echar más gasolina al fuego. Eso demuestra que en el fondo, en términos políticos, la madurez no es uno de sus atributos. Pues es como expresidente y presidente limpio, autotitulado como limpio en relación a los otros, es el que debería aprovechar esta circunstancia para aportar tranquilidad y serenidad y no venir con su bidón de gasolina para seguir generando mayor enfrentamiento. Ahora, con respecto al fondo de lo que ha señalado el señor García, en el caso hipotético de que 40.000 policías no hayan podido ejercer su voto por una orden directa de las autoridades, ¿qué posibilidad hay de que estos 40.000 policías o 40.000 ciudadanos hayan podido voltear la elección? Porque creo que estadísticamente tendrían que haber votado todos por un solo... Claro, mira, ese es asumir, pues, por la ley de los grandes números, o sea, la distribución de la población electoral es absolutamente distinta, o sea, sería uno por cada lado, ¿no? Una cosa así, cuando vemos que la forma como se va incrementando la población electoral en términos de votos, ya tú la puedes determinar al 10 o 12%. Si tú revisas los tweets de la época, al 12% ya deja de ser muestra, ya es tendencia. Claro. Y yo señalé, al 12% de la votación ya ganó el presidente, o sea, ya es irreversible. ¿Por qué? Porque los números... Me acuerdo, estuvimos en el mismo canal... Claro, los números se empiezan, y fuimos los primeros que lo dijimos. Sí, me acuerdo que ya eso ya es tendencia. Fuimos así, pero realmente fuimos los primeros, no nos estamos endilgando algo que no es justo. ¿Por qué? Porque ya era tendencia. Y es tendencia por la ley de los grandes números porque ya llegas a un 12, 13%. Entonces, lo que García dice no tendría sustento.
No tiene sustento en absoluto, no va más allá ¿Y cuál cree que es de una fanfarronada. la finalidad que persigue a la hora de hacer este gesto que usted ha llamado echar gasolina? ¿Qué está buscando? Bueno, seguramente como ya se acabó el show de Pedro Pablo Kuczynski, él necesita seguir generando distractores porque en realidad lo puede preocupar Lavallato. No encuentro otra justificación. La verdad es que los grandes beneficiados con este drama que hemos vivido políticamente son aquellas personas que han logrado que en ese tiempo todos los reflectores se desvíen hacia el presidente Kuczynski y nos olvidemos por completo de Lavallato. Si nosotros sacamos el tema Kuczynski de la agenda comunicacional o política, ¿qué es lo que quedaba? El elefantazo, ¿no? Así es. Entonces, ha tapado todo, han cumplido su objetivo. Por eso la sobreactuación de algunos parlamentarios en el Congreso... ¿Usted cree que este histrionismo exacerbado de algunos tenía que ver con distraer por completo la... No tengo la menor duda. Ellos son los grandes beneficiados, pero ahora con esa relativa calma, tampoco tengo la menor duda que apenas pase Semana Santa van a complicar el trabajo del presidente Vizcarra. Por eso creo yo que la conformación de su gabinete es clave para desde poder, el punto de vista político, para poder neutralizar y enfrentar. Porque uno de los grandes defectos que ha habido con el presidente Kuczynski fue ese, que personas con calidad profesional y personal no reunían las condiciones políticas como para poder enfrentar esta ola, en muchos casos de vulgaridad, en otros de prepotencia y en otros realmente de mala educación, en contra de un ejecutivo que no supo defenderse. Ahora, usted ha mencionado un tema que es que ya viene, o seguramente vendrá, una ola contra el señor Vizcarra, pero ya hoy se han presentado algunas críticas. Y la primera es que pues vimos todas estas imágenes del señor Vizcarra acompañado del señor Galarreta promulgando la ley que pues amplía las competencias de la Contraloría. Además estuvo el señor Schack. Y este fue un momento importante porque los peruanos de buenas a primeras vimos a los poderes del Estado reconciliados, que bien que mal, pues es una calma que estábamos buscando, creo ya. Ni tanta, porque el presidente del Congreso cometió un error. ¿Cuál? Y él que habla de institucionalidad, no invitar a peruanos por el cambio. Él ha debido invitar también a peruanos no invitó por el a la cambio. bancada, No invitó a la bancada, invitó a todas las otras y él no tiene por qué diferenciar. ¿Y por qué cree que los dejó de invitar? Bueno, él habrá pensado que dejándonos de lado, como nosotros observamos, la ley cumple con la institucionalidad y ese es un error del presidente del Congreso. Él debe de dejar de ser militante de Fuerza Popular y entender que él es presidente de todos nosotros. Así de claro. Y él no puede decir a estos invito y a estos no. Él se debe a los 130 parlamentarios. Los 130 parlamentarios en votación democrática deciden quién los representa, no quién los manda. Y por lo tanto, institucionalmente, él ha tenido que convocar a todas las bancadas. Allí también yo lo justifico al presidente Vizcarra porque él todavía no tiene equipo, prácticamente está solo y por lo tanto no hay gente que le diga. Que sea operadores y que les puedan ayudar y las razones de la justificación de la observación del Ejecutivo fue fundamentalmente que la Contraloría va a poder ingresar a todos los estamentos del Estado menos al Congreso. Esa es la crítica que se le ha endilgado. Porque O hoy sea, día menos justamente al ya se Congreso. empezó a decir, y ha sonado mucho en la tarde de hoy, es más, se han puesto fotos en redes sociales del párrafo que exime al Congreso de la potestad de Por eso lo Contraloría. observó, pero por eso mismo, he empezado señalando, o lo he dicho a mitad de esta respuesta, separemos al presidente Vizcarra porque está solo y no sabía de esto, por eso es importante que conforme su gabinete. En estos momentos de interregno, hasta que juramente el gabinete, él puede cometer ese tipo de cosas. La otra, sorprenderlo a estos parlamentarios que hablan tanto de institucionalidad, se olvidan de lo siguiente. Una insistencia promulgada en Palacio de Gobierno destruye la independencia de poderes, porque se supone que el Ejecutivo es el que insiste o el que observa y el Parlamento insiste. Y del momento que se unen, o sea, estamos yendo a... Hay una endogamia de poderes, total, ¿no? o sea, entonces debería mantenerse separación. Entonces, el presidente cuanto antes merece rodearse de su gabinete para evitar que lo sorprendan algunos parlamentarios que ya quieren colgarse del saco presidencial para poder justificar una ley que desde mi punto de vista estaba bien observada, que es esta en la cual la Contraloría... No puede tocar al Congreso. No puede tocar al Congreso. Y eso también debería decirlo el señor Schack. Buen contralor, un buen profesional, pero que si quiere hablar de institucionalidad, pues que empiece señalando esa excepción que Ahora, sí le hace el daño argumento a la de la lucha otra contra orilla, corrupción. para ser objetivos, es que se señala que al el Congreso no ser un estamento del Estado que ejecuta presupuesto, la Contraloría no tendría nada que revisar dentro del Congreso, porque si no hay ejecución presupuestal, pues... Bueno, históricamente así se ha manejado, pero en todo caso eso puede significar de que luego otros organismos
constitucionales también exijan ese tipo de excepciones, ¿no? Podría generar eso. Yo creo que en este caso específico la observación, independientemente que se haya discutido o no, era válida por parte del Ejecutivo. En todo caso correspondía un debate. Un debate sobre ese sobre ese tema específico en el cual participa el mismo Contralor. Yo no estoy diciendo a priori que la actitud del Congreso está mal. Está mal la imposición, está mal la ausencia de debate, está mal llevar al presidente a este problema, que nace en el Congreso y no en un presidente que tiene 48 horas en el cargo. Entonces, el Congreso ha hecho mal en empujar y celebrarlo sobre todo, ¿no? Con sonrisas verdaderamente seráficas, ¿no? Ver a Marco Arana riéndose, a Mauricio Mulder, es para la posteridad. Sobre todo en momentos después ha habido un tremendo drama con la renuncia del presidente Kuczynski. Claro, y justamente con respecto a la renuncia del presidente Kuczynski, usted tuvo una posición que, bueno, la conversó aquí conmigo, la anunció primero con Mávila, en donde señaló que si es que el presidente era vacado, su bancada pasaba a ser de oposición. El presidente no fue vacado. Mi bancada no habría título dijo usted personal. Y luego Clemente Flores lo suscribió, ¿no? Lo suscribió en mi programa. Y usted fue claro en que finalmente esta no fue una vacancia, sino fue una renuncia. Pero ¿qué rol va a jugar la bancada de Peronos por el Cambio? ¿Qué tan cohesionada está? ¿Qué tan alineados están frente a este nuevo Bueno, hoy proceso? le hemos ratificado, porque ya había habido un comunicado al presidente de la República, nuestro apoyo total. El presidente ha reconocido en Peronos por el Cambio a la bancada que lo va a acompañar, bancada oficialista. Es su bancada. Es su bancada, a tal punto que ha señalado que es el mismo gobierno, y es una segunda etapa del mismo gobierno, recogiendo unas palabras que también había señalado y me alegra coincidir con el señor presidente. El otro elemento a tomar en cuenta es que él también ha perfilado cuáles van a ser las características de su gobierno, lo cual me parece muy bien. Él no es una imitación ni un clon del presidente Kuczynski, él tiene derecho a formar su equipo de gobierno, a tener su propio estilo bases, ¿no? y plantear sus bases, etcétera, Y si etcétera. tuviera usted que hacer un análisis dentro de la medida de lo que pueda revelar entre cuáles eran las ideas del señor Kuczynski y ahora las del señor Vizcarra, sin necesariamente hacer un juicio de valor, ¿cuáles considera que son los principales cambios frente a qué nos estamos planteando? Bueno, en primer lugar existe un marco común, que es el plan de gobierno en el cual participó el mismo Martín, el mismo presidente de la República. Además fue jefe de campaña, ¿no? Así es, fue jefe de campaña. Entonces, a partir de ese marco común que es el plan de gobierno, lo que corresponde es ejecutarlo. Y eso tiene varios ejes, uno de los cuales ha recogido el presidente de la República. El principal, el de disminuir la brecha social. Nosotros tenemos claro que la brecha social se disminuye atacando los elementos vinculados a la educación, la falta de agua, los servicios públicos, ¿no? Para que de esa manera la ciudadanía sienta al Estado. En segundo lugar, la reactivación económica. Hemos tenido nosotros problemas de decisión política y también de entorno, es decir, variables exógenas, que no hemos sabido superar. En todo caso, ahora con la elección que haga el presidente va a tener bien en claro la parte económica, que ya estaba haciendo un buen trabajo Claudia Cooper. Yo en ese sentido me tomo una licencia, no es una exhortación al presidente, que quede claro. Yo lamento mucho, por ejemplo, que Claudia Cooper no continúe en su cartera de economía porque estaba haciendo un buen trabajo. ¿Qué otros ministros lamenta que no continúen? ¿Quiénes considera que estaban haciendo un trabajo que valía la pena Bueno, de los actuales. de los últimos. De los últimos, Cayetano Arjomín, porque de los que vienen de atrás, José Manuel Hernández. Y en este caso, porque yo he viajado por el país y he recibido de muchas personas buenos comentarios. Muy buenos comentarios. En el caso de Cayetana Arjomín, he sido testigo en Chile, la forma como pez en el agua, se desenvolvía con todos los cancilleres latinoamericanos y estaba conduciéndose muy bien. Y sobre todo por el hecho que tenemos dentro de muy poco tiempo la cumbre de las Américas, y ella hubiera podido ser un eje, una bisagra adecuada y sobre todo darle una continuidad. Ahora, Torre Tagle es una de nuestras instituciones emblemáticas. Con una tradición además Así es, copiosa, entonces, ¿no? Esto no significa subestimar a Cayetana, pero su salida no dejaría mal parado al país desde el punto de vista de la continuidad, porque Torre Tagle es una institución que se maneja muy bien, pero en todo caso hubiera sido ideal que ella permanezca. Y el ministro Ferreiros, en verdad no quisiera mencionar mayor cantidad de nombres, del mismo Carlos Bruz, que estaba haciendo un buen trabajo en vivienda. En todo caso, creo yo que el presidente tiene todo el derecho a formar un gabinete ahora que ya hay premier con César Villanueva. Él nos ha señalado que va a honrar su palabra de que va a cambiar a todos y creo que está en todo su derecho y creo que los nombres que se están perfilando van a garantizar este reencuentro con la ciudadanía y un mejor desarrollo. Bien, para terminar así en una línea, congresista, ¿cuál cree que ha sido el principal error que cometió Peronos por el Cambio? Ni siquiera el señor Kuczynski,
que en esta etapa que los ha llevado pues este aborto de la primera, del primer término, digamos, de este mandato? Pero no por el cambio ha tenido que ser más terco, más enfático, estar más cerca del presidente señalándoles la importancia de la política. Yo creo que el gran error del presidente Kuczynski ha sido subestimar a la política. Quiero dejar bien en claro que no se puede gobernar sin la política. ¿Y quizás ha sido un error del presidente no escucharlos? Porque, de repente, porque usted tiene este comentario de que no se estaba haciendo política desde la campaña, y lo ha dicho públicamente, entonces el presidente no escuchaba. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón, pero mira, yo prefiero pensar que al presidente no lo han dejado escuchar, porque muchas veces hay mucho ruido alrededor, hay círculos que impiden que lleguen las ondas de aquellas personas que hablamos, ¿no?, de fuera del muro. ¿Quiénes serían estas barreras que formaban círculos que permitían que el presidente no escuche? Eso lo dejo para la evaluación de los que van a hurgar cuando escriban la historia de este gobierno. Prefiero no decir nombres, es importante conocer quiénes son, porque nos ha costado a todos los peruanos esa catástrofe. Claro, pero no soy yo la persona llamada por ser parte de ese gobierno en señalarlos. En todo caso, creo yo que el presidente Vizcarra puede reivindicar este gobierno que nació el 28 de julio de 2016, o mejor dicho, retomar un rumbo que permita a los peruanos empezar a confiar en esta administración. Y entender que la política es importantísima. Por eso cuando yo escucho a algunos analistas que vuelven a decir que vengan los tecnócratas, que se necesitan tecnócratas, pues simplemente no hemos aprendido nada. La política es importante y el mix que está haciendo el presidente creo que es lo más adecuado. Un mix en el cual trayectoria política con conocimiento de la cosa pública permitan reenganchar fácilmente. Ahora, hay esta falsa dicotomía también entre técnicos y políticos, no hay técnicos políticos. Pero me deja con una duda. ¿Qué tal está el interior de Fuerza Popular después de este enfrentamiento tácito que hubo entre Kuczynski y Vizcarra? ¿Fuerza Popular o...? Perdón por el cambio. No, yo creo que ya está completamente solucionado. Hoy día hemos tenido una conversación muy franca con el presidente de la República. Ya es un hecho consumado que es nuestro presidente. ¿Y ustedes estarían dispuestos a aceptar a estos tres congresistas que salieron en el momento de la vacancia? Yo no puedo hablar de eso. Eso tendrá que decidirlo la bancada. No, pero usted tiene una opinión, ¿no? Ah, claro, pero mi opinión en ese sentido es como vocero, prefiero de que se trate al interior de la bancada. Ellos son personas, obviamente, destacados parlamentarios, pero no me corresponde a mí pronunciarme sobre ese tema que está tan ligado a la bancada en mi calidad de vocero alterno, ¿no? Bien. Muchas gracias por todo esto que ha compartido con nosotros los congresistas. Estoy seguro que nos vamos a ver pronto para seguir viendo cómo va la temperatura del país.